Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. En esta historia alternativa ampliada, exploraremos un escenario aún más profundo en el que el primer imperio mexicano no solo sobrevive, sino que se convierte en una fuerza poderosa que rivaliza con los Estados Unidos, lo que lleva a un enfrentamiento épico que atrae aliados de toda América Latina, África y Asia, con las potencias europeas tomando partido y batallas masivas en todos los continentes. Esta Primera Guerra Mundial no deja ningún rincón del mundo intacto. Si tienes curiosidad por saber cómo una rivalidad entre México y Estados Unidos podría escalar hasta convertirse en una guerra verdaderamente global, sigue mirando. El ascenso del primer imperio mexicano y la alianza con los Estados Unidos. Después de la histórica victoria de México junto a los Estados Unidos en la década de 1850 contra los británicos, se forma una alianza temporal entre las dos naciones. Bajo una monarquía estable y próspera, el primer imperio mexicano fortalece su alcance militar y diplomático, ganando el apoyo de los países latinoamericanos ansiosos por unirse bajo un líder poderoso. Mientras tanto, Estados Unidos, aún receloso de la influencia británica, respeta la autoridad de México sobre su propia región, pero teme que la influencia mexicana se extienda más. A pesar de su historia compartida, ambas naciones se ven cada vez más como rivales y, a principios del siglo XX, su alianza temporal comienza a resquebrajarse. A medida que la influencia del Imperio Mexicano se extiende a América Central y del Sur y con el tiempo, incluso a África, Estados Unidos ve a México como una amenaza para sus intereses en el hemisferio occidental. La formación de alianzas globales. En la década de 1920, México ha formado una poderosa coalición en toda América Latina con aliados como Brasil, Argentina y Chile, creando un bloque de naciones ricas e independientes. México también extiende su alcance a las naciones africanas, apoyando su lucha por la autodeterminación y la independencia de las potencias europeas. La postura antiimperialista y el apoyo económico de México lo convierten en un símbolo de esperanza para las naciones emergentes de América Latina y África. En respuesta, Estados Unidos cultiva sus propias alianzas, incluidas las potencias globales emergentes como China, India y Rusia. Para fortalecer su influencia, Estados Unidos ayuda a la industrialización de estos países y brinda apoyo económico y militar. Esta red de alianzas se extiende por Asia y partes de Oriente Medio, creando una división entre facciones pro-México y pro-Estados Unidos en todo el mundo. En la década de 1930, el mundo está dividido y Europa observa las crecientes tensiones desde la distancia. Gran Bretaña, que todavía se está recuperando de sus pérdidas en la guerra de la década de 1850 con México, decide permanecer neutral. Las potencias continentales como Francia y Alemania también prefieren la neutralidad, temerosas del costo económico y la vulnerabilidad colonial que conllevaría elegir un bando. El estallido de la Primera Guerra Mundial. La chispa de esta Primera Guerra Mundial se enciende en 1936 cuando una revuelta apoyada por México en América Central es aplastada por fuerzas alineadas con Estados Unidos. México condena la interferencia de Estados Unidos, acusándolo de violar la soberanía de las naciones latinoamericanas. Las relaciones diplomáticas colapsan y, a finales de año, el mundo está sumido en un conflicto. Ambas partes reúnen a sus aliados para una guerra total. México y sus aliados latinoamericanos y africanos se preparan para una lucha larga y costosa, mientras Estados Unidos moviliza el apoyo de China, India, Rusia y algunos aliados de Oriente Medio. El conflicto se intensifica hasta convertirse en una guerra global, con batallas feroces no solo de América del Norte, sino de toda América Latina, Asia, África e incluso el Océano Atlántico. El Frente Norteamericano. Las fuerzas mexicanas lanzan una ambiciosa invasión de territorios estadounidenses, avanzando a través de Arkansas, Tennessee, Kentucky y Virginia hacia Washington, D.C. A pesar de la feroz resistencia del ejército estadounidense, las fuerzas mexicanas, reforzadas por aliados latinoamericanos, llegan a las afueras de la capital estadounidense. En 1937, queman partes importantes de Washington, D.C. como un acto simbólico de desafío, una respuesta a décadas de interferencia estadounidense percibida en América Latina.
Este acto desencadena un grito de guerra en todo Estados Unidos, uniendo a su pueblo y reforzando la determinación de sus aliados. Los frentes sudamericano y africano. Las naciones latinoamericanas movilizan fuerzas para proteger el Caribe y América Central de la invasión estadounidense. Las fuerzas navales mexicanas y brasileñas controlan rutas marítimas vitales, interceptando suministros estadounidenses. Estados Unidos responde con sus aliados del Pacífico, incluida China, y se desatan intensas batallas en las costas caribeñas y pacíficas de América Central y del Sur. Estas escaramuzas navales determinan el control de los recursos estratégicos y las fuerzas estadounidenses contraatacan a las flotas mexicanas en una lucha brutal. Mientras tanto, en África, los estados africanos apoyados por México se involucran en un feroz conflicto con las fuerzas alineadas con Estados Unidos. Con el apoyo de asesores de México y América Latina, las tropas africanas resisten la influencia estadounidense en países como Egipto y partes de Oriente Medio. Con el apoyo de México, las naciones africanas realizan incursiones en las líneas de suministro de Estados Unidos, lo que obliga a los aliados estadounidenses a desviar recursos significativos para mantener el control. El Frente Asiático y el Teatro del Pacífico. A medida que la guerra se expande, Estados Unidos despliega fuerzas en Asia para apoyar a sus aliados en China e India. En respuesta, México envía asesores y fuerzas limitadas a los países del sur de Asia que simpatizan con su causa. Estallan escaramuzas en partes del sudeste asiático, donde las fuerzas alineadas con México se enfrentan con las tropas respaldadas por Estados Unidos. En el Pacífico estallan batallas navales, mientras las fuerzas estadounidenses y mexicanas compiten por el control de islas críticas que pueden servir como bases de operaciones. Si bien estas batallas no son tan grandes como las de América del Norte o África, desempeñan un papel crucial en el mantenimiento de las líneas de suministro y en el cambio del equilibrio de poder en todo el mundo. El bombardeo de la Ciudad de México y las represalias. Frustrados por los éxitos de México en América del Norte y América Latina, Estados Unidos lanza un asalto aéreo sobre la Ciudad de México a fines de 1937. Los bombarderos estadounidenses, utilizando el poder aéreo recientemente desarrollado a partir de intercambios tecnológicos con Rusia y China, atacan instalaciones militares, edificios gubernamentales e infraestructura clave. El bombardeo devasta el corazón de México, mata a miles y asesta un duro golpe a la moral. En represalia, las fuerzas mexicanas se reagrupan y lanzan una ofensiva sorpresa en Illinois. Con el apoyo de aliados latinoamericanos, las tropas mexicanas realizan un audaz avance hacia Chicago, asegurando la ciudad temporalmente antes de retirarse bajo la presión de los refuerzos estadounidenses. Esta victoria simbólica para México eleva la moral y muestra la resistencia de México. Una potencia europea se suma a la guerra. En 1938, Alemania, recelosa de la alianza de Estados Unidos con Rusia, decide apoyar a los esfuerzos de México en la guerra. En un intento por contrarrestar la influencia de Rusia en Europa, Alemania suministra a México armas avanzadas, incluida tecnología naval que mejora las flotas mexicana y latinoamericana. Francia también comienza a suministrar discretamente inteligencia y recursos a México, temiendo la posibilidad de una hegemonía entre Estados Unidos y Rusia. Sin embargo, ambas potencias europeas evitan involucrarse directamente, conscientes de que un compromiso de ese tipo podría provocar un conflicto abierto en su propio territorio. Un punto muerto brutal y el camino hacia la paz. En 1942, la guerra ha llegado a un punto muerto brutal. Las otrora gloriosas capitales de Washington, D.C. y Ciudad de México están maltrechas, símbolo de la destrucción más amplia infligida a ambas naciones y sus aliados. En África y Asia, las batallas se desatan mientras las naciones agotan sus recursos, incapaces de asegurar una victoria decisiva. En el Caribe y el Pacífico, las batallas navales continúan, con los aliados de México intentando asegurar el control sobre las rutas de navegación, mientras las fuerzas estadounidenses trabajan para bloquear América Latina. Ambos bandos están agotados por años de combate, con los recursos al límite y las economías nacionales en ruinas. Finalmente, en 1943, comienzan las conversaciones de paz en Río de Janeiro. Representantes de Estados Unidos, México y sus respectivos aliados se reúnen para negociar el fin del conflicto.
Después de meses de tensas discusiones, se firma un tratado de paz que establece distintas esferas de influencia y reconoce a México como líder en América Latina y partes de África, mientras que Estados Unidos consolida sus alianzas en Asia, Oriente Medio y partes de Europa del Este. El legado de la Primera Guerra Mundial. El Tratado de Paz deja un legado de división. El mundo queda dividido entre esferas de influencia lideradas por Estados Unidos y México. Ambas naciones emergen como superpotencias globales y su alianza de la década de 1850 es un lejano recuerdo. Las cicatrices de la guerra siguen siendo visibles en las ciudades quemadas y las economías destrozadas en varios continentes. América Latina y partes de África, bajo el liderazgo de México, experimentan un periodo de reconstrucción y una autonomía renovada, estableciendo fuertes lazos económicos dentro de su bloque. En las regiones de Asia y Oriente Medio dominadas por Estados Unidos, los países se centran en construir la infraestructura y consolidar la independencia con el apoyo de su aliado estadounidense. La Primera Guerra Mundial ha redefinido las fronteras políticas y ha establecido un denso orden mundial en el que dos potencias rivales compiten por la influencia, mientras los países europeos neutrales observan desde la barrera. Esta historia alternativa pinta un dramático retrato de una Primera Guerra Mundial desatada por una rivalidad entre Estados Unidos y un poderoso imperio mexicano, con aliados repartidos por todo el mundo, batallas feroces y nuevas alianzas formándose. Esta guerra reconfigura la historia, dejando a dos superpotencias en el centro de un mundo dividido. Si disfrutaste de esta exploración de un conflicto global alternativo, dale a me gusta, suscríbete y cuéntanos qué te gustaría ver a continuación. ¿Cómo crees que se vería un orden mundial dividido entre Estados Unidos y México? Comparte tu opinión en los comentarios y nos vemos en el próximo video.